Muy buenos días a todos y mientras los demás participantes se van añadiendo, queremos daros a todos la bienvenida y de parte también de parte de todo el equipo de misiones internacionales. Voy a explicaros un poco la dinámica y cómo va a desarrollarse esta jornada de hoy. Lo primero es que rogamos a todos que por favor mantengáis vuestros micrófonos silenciados para que podamos oír bien a las personas que van a intervenir, así como también todos los vídeos que vamos a escuchar, pues no haya ninguna interrupción. Nuestro programa va a comenzar con unas palabras de nuestro director de misiones, igual que como lo ha hecho ahora Rubén Bruno. Posteriormente tendremos varias palabras y experiencias con nuestros misioneros y pasaremos a un tiempo de alabanza. Tendremos varios repartidos durante el programa, pero todas ellas han sido escogidas con un propósito. Así que os animamos, siempre con vuestros micrófonos apagados, por favor, a acompañar estas alabanzas y estas músicas. También cantarlas y sobre todo a reflexionar en sus letras. En el día de hoy tenemos el lujo de contar no con un invitado ni con dos, sino con tres conferenciantes, David y Susie Dixon y Samuel Bogone. Pero luego también Rubén nos contará un poquito quiénes son ellos. Estas conferencias serán en un formato muy dinámico, o así esperamos que sean, muy dinámicas, porque serán en formato entrevista. A través de preguntas y respuestas estamos seguros que reflexionaremos sobre qué son las misiones. Habrá dos secciones de estas entrevistas y después de cada una de ellas un tiempo de preguntas también moderado por Rubén. ¿En qué consiste este tiempo de preguntas? Queremos haceros, ante todo, partícipe de este congreso y que así os sintáis. Así que nos gustaría escuchar vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras valoraciones y todas las informaciones que os gustaría también conocer. ¿Cómo lo podréis hacer? Pues a través del chat. Es la herramienta más útil que vamos a tener aquí en Zoom, así que a través del chat podéis escribirnos esas preguntas o comentarios que queráis hacer a lo largo de todo este congreso. Entre ellas se valorarán pues, cuál se pueden responder, cuál de ellas también pues, se pueden juntar, varias de ellas para dar estas respuestas, pero queremos escucharos a todos. Así que ya está habilitado, podéis empezar a escribir lo que queráis, saludarnos, todo aquello que queráis. En cada momento esperamos que puedas conocer qué es lo que va a ocurrir a continuación, pues queremos que sea un programa bastante fluido. Y antes de cerrar, de terminar nuestro programa en el día de hoy, Daniel nos dará un resumen de todo lo que hemos escuchado, experimentado o aprendido hoy. Y después nos despediremos con una oración. Así que, sin más, doy paso a Rubén para dar comienzo a nuestro segundo Congreso Misionero de Misiones Internacionales. Muchas gracias, Miriam. Reitero mi gratitud al Señor y también a cada uno de vosotros por estar en esta mañana aquí. Y como no puede ser de otra manera, pues la palabra del Señor nos preside. Y dice en Isaías capítulo 6, y se tocó con él mi boca y me dijo, al tocar esto tus labios se ha quitado tu culpa y ha quedado limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, aquí me tienes, envíame a mí. Y que el Señor también pues bendiga su palabra y que también pues pueda tocarnos no solamente nuestros labios, sino también nuestro corazón, nuestras vidas, y que también ante muchas veces el llamado que nos hace podamos responder como en aquel entonces Isaías, pues Señor, pues aquí me tienes, envíame a mí. Vamos a orar y le voy a pedir al pastor Adoniram, que también es parte de nuestro equipo, que ponga este tiempo delante del Señor. Así que, por favor, pastor, oramos. Padre Santo, te damos gracias por ese momento tan especial que estamos juntos en tu presencia. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe, que bendiga, Señor, a nuestros conferenciantes, que bendiga, Señor, todo el programa y que realmente tú nos hables. Queremos escucharte, queremos ver y aprender, Señor, lo que tú deseas, Señor, para que nosotros podamos seguir haciendo tu obra, Señor, en este tiempo que nos toca. Señor, que tu bendición esté con cada hermano y cada hermana aquí presente y lo entregamos todo en tus manos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Pues ahora pues vamos a ver un breve vídeo de la obra en Sequeleca, en la zona de Maciá, en Mozambique, donde está trabajando una de nuestras misioneras, Sara Marcos. Está realizando una labor pues realmente digna,
atendiendo a niños con discapacidad, y pronto pues se unirá en enero a nuestra hermana Ana Leida. Como sabéis, pues tuvimos el privilegio y la responsabilidad de encomendarla en nuestra última convención en Benalmádena. Así que le voy a pedir a Miriam, por favor, que comparta, por favor, este vídeo de la labor que hace Sara en Sequereca. Oh, 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 wow, 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 oh, wow, 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 wow. Confía en Jesús y no en lo que tú piensas. Confía en su luz y en lo que suceda. Confía que siempre estará aunque no lo veas. Confía en Jesús, confía en su luz. Oh, 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 wow, 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 wow. Confía en Jesús aunque no lo entiendas. Confía en su cruz y en cada promesa. Confía que en sus manos todo es perfecto. Confía en Jesús, confía en su luz. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando siempre. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Oh, 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 wow, 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 wow. Gracias, Miriam, y gracias a Sara por el trabajo que está realizando. Y la verdad que pues me gusta cómo empieza el rótulo, ¿no? Un refugio. Y la verdad que dentro de la necesidad que hay en Mozambique, este lugar, este centro de Sequeleca es un refugio para muchos niños, y damos gracias al Señor por la oportunidad de trabajar. Y este verano tuvimos un equipo de voluntarias que estuvieron trabajando y colaborando con Sara, y tenemos presente a la pastora Priscila Isbar, que tuvo el privilegio de estar allí trabajando. No sé si me escuchas, Priscila. Si quieres, le vamos a dar paso a ella para que brevemente pues, nos comparta un poco su experiencia. Sí, estoy aquí. Pues sí, muchas buenos días, gracias. Priscila. Sí, buenos días. Creo que también está Ana Leida, que estuvo conmigo, lo comentamos. Incluso le dije, si me dices algunas cosas que pueda decir, porque claro, podemos compartir más de este tema. Pues nada, para mí fue una experiencia muy bonita. Yo había estado otras veces en África, pero no había bajado hasta tan al sur. Y aunque parece que África es, por el color de la piel, todo muy parecido, siempre tiene sus peculiaridades. Yo creo que cada país tiene algo de diferente. Pero siempre digo que me llamó mucho la atención la humildad de la gente y la sencillez.
que no quiere decir que en otras partes no la haya, pero en este en concreto, el haber sido un país azotado por 2 guerras, Ana me explicaba, se nota mucho. Y la verdad que a cualquiera que quisiera ir a misiones le diría esto, tener muy en cuenta a dónde vas, y lo que nosotras vivimos es que tengas algo que aportar, no solo buenas ganas, querer aprender algo, sino que identifiques bien cuál es el perfil. Y para nosotros fue muy especial trabajar con niños con discapacidad, en mi caso porque yo hace 20 años acabé de estudiar terapia ocupacional y la había puesto muy poco en práctica. Entonces, para mí fue ver las obras del Señor, porque si no hubiera sido por el Señor tan oxidada como yo estaba, no hubiera podido apuntar nada. Así que simplemente lo digo como ánimo para decir, si tienes un don, algo, pero que sí que tenga que ver, ¿no? Que no sea solo la buena voluntad. Confía en el Señor que cuando te lleva a otro sitio, que aparte tienes que aprender, nosotras el idioma no lo manejábamos, solo Ana, no conocíamos la cultura, pero el Señor estaba haciendo cosas, bueno, más allá de nuestros límites, por lo menos en mi caso. Y otra cosa que también resalto es que estando allí murió el padre de Sara, y claro, para nosotras fue como, ¿cómo se va a ir ahora Sara? Pero gracias al Señor vuelvo a decir, ¿no?, que estaba allí Ana y que el equipo de allí pues es súper válido y la verdad que están tan habituados a servir que eso nos sorprendió mucho, la capacidad que tienen de dar y de darse. Así que fue la verdad una experiencia muy, muy reconfortante. Una cosita que quería decir también es que, claro, como pastora, lo primero que me dijo Sara es: las mujeres aquí no son pastoras. Pero para mi sorpresa, las mujeres lo hacen todo. Entonces, a veces vamos con el prejuicio de lo que puedo, no puedo hacer, qué me van a dejar, qué no me van a dejar, y al final Dios hace con nosotros lo que Él ha dispuesto. Aunque la gloria no sea humana, por decirlo así, ¿no? Pero puede estar dando una formación para discipulado, puede estar predicando, puede estar formando a algunos educadores o monitores de allí, en la medida que podía, ya lo digo, ¿no?, con mi oxidada carrera. Pero mi intención es esa, de decir, si Dios te llama y te envía, infórmate, asegúrate, como me decía Ana, una de las cosas que Ana considera que es importante, que ha formado a muchos voluntarios, es: tienes que ir allí siendo feliz, o sea, no esperando a que allí te den la felicidad ni que te den el sentido de tu vida. Tienes que ir en clave de nosotros y no de yo, sino qué puedo aportar yo, no qué me pueden aportar ellos, y a veces en clave de observar y no de hacer, en clave de ser y simplemente estar para aprender y para que ellos puedan simplemente compartir, ¿no?, sin tener que forzarles a que te tengan que aceptar o que tú tengas que entender todo lo que se vive allí, que tengas que interpretarlo con tus ojos occidentales, que prácticamente pues están fuera de lugar, ¿no?, hasta que no aprendes cómo se vive allí. Pero bueno, nos sorprendieron grandemente en ver que tenían muchísimo menos que nosotros y sin embargo se desvivían por darnos su tiempo, sus recursos, y fue... La verdad que yo vine tan bien, porque en un sentido, lo confieso, iba para desconectar, y creo que es un sitio donde te cuidan, donde tú también tienes que dar, pero te cuidan mucho. Así que decir que no es para todo el mundo, pero que sí que es para aquellas personas que pueden poner sus dones y su servicio en esta situación. Y bueno, muchas gracias a Sara, por supuesto, por recibirnos, por acogernos, por abrirnos su casa, su vida, y sí. Vale, muchas gracias, Priscila. No estaba dentro del programa, pero le voy a dar paso a Ana, Leida. Ana, solamente tienes 2 minutos. Ella ha estado en este verano pasado, pero se incorpora al equipo de Sequeleca en enero, junto a Sara, durante 1 año. Así que, Ana, si nos escuchas, pues tienes 2 minutillos. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Buenos días ya de invierno. Y bueno, yo pues saludaros y un poquito unirme a lo que Priscila ha dicho, ¿no? Sequeleca es un oasis en Mozambique. Mozambique es un país grande, diverso, con mucha pobreza, porque ha sufrido mucho. Y sin embargo, dentro de ese contexto en donde vives sentimientos muy encontrados de alegría y también de dolor, conforme más conoces a la gente, más dolor experimentas, porque el vínculo es lo que hace que amas
más, y si amas más, pues te afecta más lo que viven los otros. Sin embargo, dentro de esa realidad hay un oasis que se llama Sekeleka, y es un oasis que nace del amor al Señor, que nace de la acción del Señor sorpresiva cada día y de la vocación de mucha gente allí, que sin mucha formación pone todo lo que tiene, todo lo que sabe y todo lo que puede en manos de Dios, y Dios lo multiplica. Es esto de los 5 panes y de los 2 peces, ¿no? Y entonces vivirlo y colaborar desde cerca o desde lejos con ello, creo que también es una llamada y es un regalo, y nos hace más hermanos y más hijos también, ¿no? Así que eso puedo decir. Vale, muchas gracias Ana, muchas gracias Priscila. Y la responsable de esto, pues de formar los equipos, es nuestra hermana Maite, que es también miembro del equipo, y pronto recibiréis información a través de ella para formar equipos pues, quizás para julio o agosto. Y también, pues, os adelanto, las necesidades que hay de parte de Sara nos ha compartido: sanitarios, docentes, musicoterapia, psicólogos, pintores de brocha gorda, pintores, diseñadores de jardín, diseñadores de interior, personas que sepan coser, y como bien ha dicho Priscila y Ana, ¿no? Pues el estar dispuestos a colaborar, a servir, y a poder decir, como dice Isaías, aquí me tienes, Señor, envíame a mí. Así que, dicho esto, pues le voy a dar paso ahora a Pedro y a Dorle. Y agradezco también su presencia, aunque ellos están un poco acatarrados, porque como sabéis, ellos han estado en Gambia, otro país donde estamos, donde el Señor nos está abriendo las puertas, y donde también queremos trabajar. Estamos al habla con la Convención Bautista en Gambia. Todavía no tenemos claro si es lo que el Señor desea, entonces ellos van a estar partiendo también en dos periodos el próximo año, y bueno, ellos ya han estado, así que le voy a dar sin más paso a Pedro y a Dorle que nos compartan en 5 minutos cuál fue su experiencia allí en Gambia, otro país de África donde también hay necesidad, y sobre todas las cosas necesidad de conocer el Evangelio. Pedro, Dorle, por favor. Cualquiera de los dos. Un saludo cordial a todos ustedes. Buenos días. Gracias. Bueno, fueron 2 meses intensos que estuvimos desde marzo, final de marzo, abril, y mayo y junio. Y bueno, que suena como 3 meses, pero fueron 2 meses y una semana o 2. Fue una experiencia para mí la primera vez que pisé suelo africano, después de Canarias, que también pertenece al continente, pero es diferente. Ver de cerca y también cambiar la perspectiva cuando nos encontramos aquí en la península o en Canarias con subsaharianos. Es muy diferente verles ahora después de haber convivido estos 2 meses allí. La experiencia que tuve yo personalmente fue el entender que los occidentales son bienvenidos en Gambia, los blancos, los Tubab, así les llaman, y sí, no sé, por la ansiedad que tienen muchos de los africanos de llegar a Europa. Yo tuve varias ofertas de niños, de jóvenes y de hombres ya, de jóvenes maduros, veinteañeros, que decían, quiero ser tu hijo, o quiero que me consideres como tu hijo. Y detrás de eso estaba siempre la idea de que les adoptasen, que les llevásemos de alguna manera a Europa. Esa es la ansiedad que tienen muchos. Incluso alguno estaba incluso dispuesto a hacerse cristiano para agradarme, y para hacer que mi vínculo, pues lo único que hice es ponerle en contacto con la gente de allí, de la iglesia, para que si realmente tienen deseo de conocer a Jesús, pues lo hiciesen allí y no por un interés secundario que era el de venir a Europa, a España. Lo que también observé y me impactó mucho es que la proporción de cristianos evangélicos en Gambia es muy superior al de aquí, en España.
La facilidad y el deseo de evangelizar, de alcanzarles, es mayor también que en nuestras iglesias. Eh, entonces, lo que yo estuve pensando es qué tenemos que aportar nosotros. Uno me preguntó, un pastor de una iglesia pequeña me preguntaba, es que queremos que nos enseñéis cómo alcanzar a los musulmanes. Y yo les dije, nosotros tenemos que aprender de vosotros, de la manera en que contactáis y conocéis el entorno, la idiosincrasia religiosa musulmana allí, y somos nosotros los que tenemos que aprender. Y eso, al final, fue también una de las frases que les dije a los líderes de allí, que nosotros no venimos, mi mujer y yo no estábamos en esos 2 meses ahí para enseñarles y darles las respuestas a las preguntas, a todas las preguntas que tienen, sino nosotros venimos a aprender porque queremos descubrir de qué manera somos más útiles aquí. Y creo que después de estos 2 meses nos han conocido ellos mejor porque además nos permitieron predicar, creo que excepto 2 cultos, no tuvimos, estuvimos de asistentes, de participantes, pero los demás cultos estuvimos o predicando o compartiendo con la palabra, con la iglesia. Y fue pues mucho más la oportunidad de ellos de conocernos. En una ocasión también nos invitaron a un seminario, a una escuela bíblica que tienen allí para líderes, y enseguida nos dieron casi como la posibilidad de aportar, aunque no teníamos ninguna preparación de la asignatura, porque en el caso mío era demonología, y fue muy impactante el ver de qué manera pues ellos tratan estos temas que aquí posiblemente pues se tienen más bien discretos, ¿no? Pero también el idioma fue algo que yo domino el inglés bastante bien, Dorle también, pero nos costaba bastante entender el acento y la forma en que hablan. Es decir, si vamos a África y a Gambia en este caso, también invitando a voluntarios para el verano, que esperamos que podamos también recibir cuando estemos allí, grupos de voluntarios. Es importante no solamente pensar que hablamos o entendemos el inglés, sino también escuchar un poco el acento y el habla que tienen en África, los africanos, cuando hablan inglés. Es importante porque si no, no se comunica. Además, también decir que aunque el inglés es el idioma oficial, hay lenguas tribales allí de las etnias, y hay gente que solamente, o sea, de todas las edades, niños que no hablan inglés, o que hablan mandinka o wolof o yula u otras de las 20 lenguas que se hablan allí. Es decir, yo no sé cómo será en Mozambique, pero supongo que también, que no solamente hablando portugués, sino habrá que adaptar el oído a la forma en que ellos pronuncian y tener pues paciencia, pero también, y eso también lo hemos vivido, que nos permitían preguntar, o sea, cuando no entendíamos la frase que decían, pues repetían, y a veces despacito, pero no cambiaba nada. O sea, tuvimos que insistir que nos explicasen quizá con otras palabras lo que querían decirnos. Pero aún así, para nosotros fue un tiempo no solamente de impresiones impactantes e intensas, sino también de vivir la espiritualidad y la bendición de estar con los hermanos allí, los cultos que son bastante diferentes. O sea, quizá en la estructura muy parecidos, pero en la intensidad y la participación pues mucho más intensos. No sé, Dorle, si quieres aportar algo más. A ver si puedo. Buenos días a Brevemente, todos. tienes un minuto. Vale. En primer lugar, agradecerle a Dios de que nos quiere usar, nos está usando. Hoy he visto aquí entre nosotros a Miguel Juez, me es un honor y le he saludado por el chat. Gracias, don Miguel, porque me ha ayudado hace muchos años, hace 10 años, cuando comencé a pensar
en el pueblo musulmán, como nunca había pensado en ellos. Me hubiera pasado al otro lado de la acera para no encontrarme con ellos, y Dios me ha cambiado el corazón. Un viaje a Ayun, a Marruecos, al Sáhara, pues me ha cambiado un montón. Y don Miguel, gracias desde aquí por su aportación. Y ahora entiendo más y más que Dios nos está usando en el pueblo musulmán, aunque no teníamos ni idea ni ganas de servir entre ellos, pero aunque no sea para años, va a ser un breve periodo, ahorita, después otra vez, si Dios quiere y si estamos vivos, para su gloria y su honra, antes de volver a España o a otro país donde Dios nos llame. Gracias. Gracias, Dolores. Sí, como decía también, compartía en la convención y recordamos también a nuestra misionera Nora en un país con acceso restringido al Evangelio, pues el Señor nos está abriendo nuevas puertas, una nueva dimensión, un nuevo trabajo, y del cual necesitamos, ¿no? Pues recibir de parte del Señor esa sensibilidad, esa compasión que el Señor tenía para no cambiarnos de acera, como decía Dorle, sino pues acercarnos a ellos y realmente pues amarles como el Señor lo haría, ¿no? Porque también necesitan conocer al Señor. Dicho esto, vamos a tener un tiempo de alabanza. Yo creo que es el momento de dar gracias al Señor, de alabar al Señor por todo lo que está haciendo, por nuestros misioneros, y es una participación que hace el grupo de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza, la cual agradezco muchísimo por su labor, su trabajo, en especial pues a su pastor Sergio, que ha estado colaborando. Y vamos a escuchar esta alabanza que los hermanos de la Iglesia de Zaragoza han preparado para este congreso. Por favor, Miriam.
Amén. Gracias, Miriam. Decía la canción que el Señor nos ha hecho libre, pero también hay una parte que dice que de la letra que decía nos ha hecho libre y que Él nos limpia y para reflejar su compasión y que así sea, que podamos reflejar su compasión, pues no solamente aquí en España, sino pues hasta lo último de la tierra. Dicho esto, pues pasamos a nuestro tiempo primer tiempo de las conferencias, que está titulado Misiones Transculturales y estará a cargo de nuestro hermano y pastor David Dixon. Él es decano de nuestra Facultad de Teología Webe. Yo creo que no necesita presentación, merece todo nuestro respeto, nuestra gratitud. Y también está su esposa, Susie Dixon, profesora de misionología también en nuestra facultad, también una mujer de Dios, que como su esposo, un hombre de Dios, que sirve al Señor con dedicación, con pasión. Y los acompaña pues también alguien más joven, el pastor Samuel Boom, pero a quien también, aún a pesar de su juventud, también le he podido conocer y le respeto también como pastor, como siervo de Dios. Así que dicho esto, pues le voy a pedir a Miriam, que será la interlocutora en este tiempo, que dé paso también a David, a Susi y a Samuel. Y hermanos, pues disfrutemos y sobre todas las cosas abramos nuestro corazón a lo que el Señor tiene preparado en esta mañana a través de nuestros hermanos. Muchas gracias, Rubén, y sobre todo muchas gracias a nuestros invitados. Sobre todo porque hoy nuestro tema es misiones transculturales. Dios te llama a las misiones. Pero, misiones transculturales, ¿de qué estamos hablando? Pues en primera a Timoteo 2:4, el apóstol Pablo nos afirma que Dios quiere que todas las personas se salvan y vengan al conocimiento de la verdad. La misión transcultural es cuando el pueblo de Dios se une a esa misión de Dios intencionadamente cruzando barreras sociales, políticas, culturales, étnicas, para anunciar el Evangelio de una manera contextualizada para que otra gente pueda responder. En el sentido más estricto, es alguien que deja su país o su cultura para ir a otro lugar con el propósito de evangelizar y discipular entre personas muy distintas, muy diferentes de él o ella. Un buen ejemplo de esto hemos escuchado ya de nuestras misioneras en Mozambique, Sara y Ana, y también Nora en su país. Son misioneras transculturales. Es muy difícil, ¿no? Entiendo hablar de misión transcultural o de una comunicación del Evangelio, más allá de mi propia cultura, si antes no intentamos hacer un esfuerzo por definir lo que es cultura. No es fácil dentro de la propia sociología, no hay mucho acuerdo dentro de esto, pero intentándolo podríamos decir que la cultura está formada por las formas de vida de las personas que componen una sociedad. Y cada uno de estos grupos sociales tiene sus propias características. Entre estas características encontramos el modo de vestir, por ejemplo, ¿no? Países donde hay que usar velo, donde no, hay distintas ropas para el calor, para el frío. Dentro de las culturas encontramos costumbres. Por ejemplo, os sonará las culturas que le dan mucha importancia al tema de la puntualidad, otras no, pero lo que más destaca dentro de las culturas es el sistema de valores que ellas tienen. O sea, es como si nos imaginásemos una pirámide con distintos valores, con distintos niveles de importancia. Hay culturas, por ejemplo, donde la honra, el valor de la honra es algo muy importante. A modo práctico, es como si tú tuvieses un hijo preso, o imagínate si tienes una hija embarazada, y en esta cultura la familia llega a tratar mal, a castigar, a marginar a estos hijos con tal de que la honra de su familia no sea manchada, con tal de que no les provoque vergüenza. O sea, la honra está por encima de la propia vida, dignidad de la persona. En España, el sistema de valores se destaca
por la unidad de la familia, lo encontramos en casa en las primeras posiciones, mantener las tradiciones de la familia, y seguro que nos suena a todos, ¿no? La importancia de la vida social, cómo la vida española gira en torno de la vida social, especialmente en la calle. Entender, hay muchos más aspectos, ¿no?, de la cultura, pero entender un poco más qué es la cultura nos permitirá comprender mejor qué significa llevar la semilla del Evangelio a otra cultura, a otra tierra, ¿no? Y entender la dificultad que esto conlleva para los que van. Otro aspecto de las misiones culturales. Años atrás, cuando hablábamos de misiones, el enfoque eran las diferentes naciones políticas, pero hoy en día entendemos que realmente se trata de diferentes grupos étnicos, que serían grupos que comparten ciertos rasgos de cultura e idioma, características que normalmente son pasadas de una generación a otra. Y las personas de un grupo étnico pueden venir de un mismo país o simplemente viven cerca en una misma zona que puede solapar varios países. De las aproximadamente 8.000 millones de personas viviendo en este mundo hoy, unas 3,5 mil millones viven en grupos étnicos con poco o ningún acceso al Evangelio. Estos son el 44% de la población del mundo. Es por esto que necesitamos hablar del tema de misiones transculturales. Wow, y después de todo esto que nos habéis comentado, ¿por qué pensáis que debemos involucrarnos aquí en España, desde nuestra propia Unión Bautista, en misiones transculturales? Primero que nada, pues porque nuestro Dios es un Dios misionero, un Dios en acción desde la eternidad. Podemos abarcar todo el Génesis hasta el Apocalipsis y para siempre, ¿no? Y Dios tiene un plan perfecto. Un plan perfecto. Dios nos creó para vivir para Él, amándonos los unos a los otros y sojuzgando también la tierra. Pero el ser humano falla en esta misión. El plan de Dios no cambia, pero ahora Dios decide intervenir para establecer su reinado aquí en la tierra. Formará un pueblo, Israel, que también fallará en esta misión, por lo que reunirá a personas de distintas culturas, de todas culturas y naciones de la tierra, en un solo pueblo. Y la iglesia, esto será la iglesia, ¿no?, y la usará como su instrumento. O sea, somos el agente de la misión de Dios aquí en la tierra. Y esto es básicamente lo que aprendemos y leemos en la gran comisión del Señor. Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Que bueno, la primera parte nos dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la palabra naciones ahí significa etnias. Es importante que recojamos información sobre esto en el mundo actual de las misiones. El proyecto Josué nos dice de esos 17.446 grupos étnicos distintos en el mundo, y de ellos unos 7.400 se consideran no alcanzados, más de 42% de la población del mundo. Y la gran mayoría de ellos, un 85%, están en lo que se conoce, viven en esa zona de la ventana 1040. Una zona donde menos de 3% de los misioneros activos van y donde escasos recursos llegan para la extensión del Evangelio. Es una zona donde se practica el Islam, el budismo, el hinduismo y también una población joven. 70% de esa población, de esa zona 1040, tiene menos de 35 años. Bueno, entonces nuestro envío de misioneros es una respuesta a este mandato bíblico e incluye también esas zonas de acceso restringido, pero también tenemos que recordar las oportunidades que Dios nos da para alcanzar personas de esta zona en nuestras ciudades españolas ahora. Entonces, lo que queremos recordar es que la misión es obra de Dios. Nosotros participamos en su obra, que se manifiesta en las misiones.
Y como ha dicho Samuel, la Iglesia es su agente básico para llevar el mensaje del Evangelio a un mundo quebrantado por el pecado. Nuestro modelo para las misiones transculturales se encuentra en la misma encarnación. Según Filipenses 2, Jesús dejó su gloria en el cielo para encarnarse. Nació en un contexto humano particular y se hizo un judío del primer siglo. Pues ahí está nuestro modelo para las misiones transculturales. Seguimos su ejemplo cuando cruzamos barreras para ir a vivir entre otro pueblo, para aprender su idioma, sus costumbres, para servir a esas personas y encarnar el Evangelio entre ellas. También encontramos en la vida y ministerio de Jesús el modelo de cómo llevar a cabo esa misión, porque Jesús practicaba un ministerio integral, porque respondía a todas las necesidades de la gente, sanando y restaurando, a la vez que enseñaba y proclamaba el reino de Dios. Este modelo es muy importante para nosotros. El Señor, ¿no? Jesús está mostrando cómo Dios está cumpliendo aquella promesa hecha a Abraham, donde a través de la simiente de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham, Jesús, todas las naciones y todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y es muy interesante, muy precioso ver que entre todas esas familias de la tierra están, por ejemplo, las familias de Gambia, que hemos estado hablando. Un país que ya hemos escuchado de habla inglés, con una población casi llegando a los 3 millones de habitantes, un 85% practicantes del Islam, y solamente encontramos alrededor de 200.000 personas que se consideran cristianas, católicos, ortodoxos, evangélicos, y además hay alrededor de 29 grupos étnicos, Aku, Serauli, Gulo, Fula, entre tantos, y me resulta fascinante parar, ¿no? Meditar y darnos cuenta que Dios estaba pensando en cada uno de ellos cuando hizo esta promesa a Abraham. Familias de las 29 etnias de Gambia, familias que necesitan de la cruz, familias que necesitan de Jesús, de la salvación, familias que nuestro Cristo tenía en mente cuando nos dijo: id y haced discípulos, encarnad el Evangelio en cada una de estas naciones. Y entonces, ¿de quién sería esta responsabilidad? Antaño, un dicho misionero decía: from the west to the rest, desde el occidente a los demás. Pero con el declive del cristianismo en el oeste, hemos visto un cambio muy grande. El historiador cristiano Justo González afirma que al principio de este siglo, el 58% de cristianos ya vivían en el mundo mayoritario, o antes lo que llamábamos el mundo de 2/3 o el mundo del tercer mundo, pero ahora el término correcto es el mundo mayoritario. Él dice que por el año 2050, el 68% de los cristianos vivirán en el sur global, es decir, el hemisferio sur, América Latina, de África y Asia. Como también dice el profesor Samuel Escobar, hoy la responsabilidad es de la Iglesia global. Ahora se dice, ¿no?, a diferencia que nos dijo Susi, de todos los sitios a todos los sitios. ¿Qué podemos entender por esto? Ahora tenemos misioneros chinos y coreanos, por ejemplo, en España, misioneros nigerianos y brasileños en Inglaterra, peruanos y ecuatorianos en países árabes y así por delante. Esto era inimaginable hace un siglo atrás, hace 2 siglos, y ser la generación que está viendo esto es algo hermoso. Me imagino que piensas así también. Ver cómo están siendo cumplidas las palabras de Jesús en Juan 20:21, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Cada creyente de cada rincón del mundo debe responder a este mandato de alguna forma, no hay otra. O apoyando activamente, oyendo. Wow, es imposible no sentirse aludido. Pero vosotros habéis experimentado y también participado en la misión transcultural. ¿Podéis contarnos un poquito de vuestra experiencia personal en el campo? Pues mi primera introducción a las misiones transculturales
empezó en mi propia iglesia local, donde el énfasis en las misiones fue tan frecuente como apasionado. 3 veces al año, un mes dedicado a las misiones internacionales, otro mes para misiones nacionales y otro mes todavía para misiones estatales. Es que no se cansaban de enseñarnos misiones como el llamamiento de la iglesia del Señor. Y además muchas veces traían misioneros del campo para que nos hablasen ahí en la iglesia local. Y siendo hijo de misioneros, digo de pastores, tuve el privilegio de escuchar a muchos de esos misioneros comiendo en casa con nosotros y fue una experiencia que me tocó muy de raíz. Luego en mis estudios universitarios, los bautistas de Estados Unidos ya tenían la mentalidad de hacer misión en el campus universitario. Pues había un centro bautista en mi campus que atraía a muchas personas de otras culturas con conferencias interesantes, con comidas especiales, actividades recreativas y deportivas, de modo que eso me permitió conocer a estudiantes de otras regiones del mundo y de otras religiones y estrechar lazos con ellos. Hablo, por supuesto, de latinos, pero también de iraníes, de indios, de egipcios. Pues fueron mis primeros intentos de hacer amistad con personas de una cosmovisión tan diferente a la mía y de testificarles de mi fe. Y eso me hizo crecer mucho. También ese centro bautista ofrecía la oportunidad de participar en viajes misioneros de corto plazo, por ejemplo, a la frontera con México, donde trabajamos con familias pobres, jugando con sus niños, enseñándoles historias bíblicas, amándoles y siendo amados por ellos. Y confieso que eso ya me enganchó. Uh-huh. En este caso puedo hablar, ¿no? También como hijo de misioneros brasileños que tuvieron un ministerio en Chile. Yo llegué a Chile desde los 4 años y estuve hasta los 15. En Chile, la iglesia donde mis padres pastoreaban y trabajaban se esforzó mucho por producir desde el principio un ADN misionero, una iglesia que viviese 365 días misiones. Y qué mejor estrategia que coger lo mejor que tenían e invertirlo para bendecir a los niños. A cada domingo teníamos nuestro culto infantil bien preparado, tiempo de oración, de ofrendas, de alabanza, muy bien preparado. Y nuestra iglesia había comenzado a apoyar a una misionera chilena que fue enviada a India. Se llamaba Lisette Tropa, quizás alguno haya escuchado de ella. Y cuando esta misionera vino en una ocasión de vuelta a Chile, en vez de dejarla el liderazgo solo con los adultos, decidieron que estaría todo el domingo con los niños, especialmente durante el culto. Tuvimos un culto totalmente misionero, el aula quedó totalmente decorada de India, testimonios, comidas, y ella trajo también fotos del leprosario donde trabajaba y nos hablaba desde el corazón, desde lo profundo de su corazón, cómo Dios la usaba en un medio donde era tan complicado y duro compartir el evangelio. Yo tenía 11 años, era hijo de misioneros, pero fue en mi iglesia local, como David también dijo, donde el Señor me llamó al ministerio a través de esta misionera. Gracias a una visión misionera de la iglesia, desde niño pude comprender bastante, no muy bien, lo que significan las misiones en la vida del cristiano. La experiencia de vivir en otro país durante mi niñez y preadolescencia por el trabajo de mi padre me preparó para participar en misiones transculturales en mi juventud, cuando mi familia volvió a vivir en Texas y a una iglesia con ADN misionero. Y durante los veranos, cuando estudiaba en la universidad y también en el seminario, participé en equipos con diferentes proyectos en México, equipos de salud, de clínicas dentales, escuelas bíblicas, alfabetización, estudios bíblicos, entrenamientos, formación. Bueno, todo eso en zona muy rural y de pobreza a lo largo del Río Grande. Una zona sin agua corriente ni luz y mucho antes de internet y teléfonos móviles. Era un trabajo, una obra pionera, pero me encantó. Me encantó tener que
enfrentar esos desafíos dependiendo del Señor. Y doy gracias a los directores de misiones y los pastores que confiaban en nosotros jóvenes esas oportunidades para descubrir nuestros dones, aprender a trabajar en equipo, practicar el español que estábamos aprendiendo en la escuela, crecer en nuestra dependencia del Señor y afirmar la dirección de nuestros ministerios. Más tarde, David y yo llegamos a España. Otro tipo de desafío, seguro, y seguimos aprendiendo cómo hacer misión en este contexto. Muchas gracias por contarnos un poquito de vuestra experiencia. Y ahora, ¿podríais decirnos en términos prácticos en qué consiste la misión cultural? Pues igual, primero debemos pensar en lo que no consiste, porque no es simplemente colocar un cartel misionero y pedir dinero, y tampoco es simplemente plantar iglesias en otras culturas o evangelizar en cortos viajes misioneros. Si entendemos el evangelio y la misión conforme a toda la Biblia, entonces lo tenemos que ver como bendición a todas las etnias en lo espiritual, en lo físico, lo material, es decir, abarcando aspectos sociales, culturales, económicos y espirituales. Y al hablar de la misión transcultural, entonces estamos hablando de un mensaje integral de salvación que no conoce fronteras de ningún orden y por tanto está dirigido a todo ser humano y toma en cuenta la totalidad de su persona. Por eso los proyectos de la UEB, además de enfocar la predicación del Evangelio y la plantación de iglesias, han incluido escuelas, atención médica, centros sociales, etc. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos hoy en misiones transculturales? A modo general, la Iglesia vive un tiempo donde experimenta día a día lo que significa o lo que conlleva la transculturalidad. Así como en la época de Pablo, en nuestras congregaciones convivimos con muchas personas que vienen de diferentes contextos, ciudades, países, culturas variadas, y personas que están pasando por un proceso de adaptación, a veces largo y en muchas ocasiones duro también. A muchos les cuesta adaptarse. Es como si tuviésemos una batalla interna. Por un lado está el bagaje cultural que traigo, quién soy, con la cultura, la etnia que me identifico, y por otro lado me doy cuenta cómo me voy transformando, cómo la cultura española, local, va entrando en mi identidad. Yo estoy renunciando a algunas cosas y al mismo tiempo no quiero renunciar a muchas de ellas. ¿En qué nos puede ayudar este conflicto que ya estaba presente incluso en la iglesia primitiva? Pablo escribe a iglesias que estaban pasando por este conflicto. ¿En qué nos puede ayudar esto? Pues si somos conscientes de esta situación en nuestras congregaciones locales, podemos ser cada vez más conscientes y sensibles también respecto a las dificultades que pasan los misioneros en el campo al integrarse, al identificarse, al adaptarse, ¿no? Y en muchas ocasiones la falta de paciencia que podemos tener, la falta de cuidado de tenerlos cerca de nosotros, ¿no? Nuestras oraciones y llamadas, y a veces también ser rápidos para juzgar su trabajo y los frutos de ese trabajo. La adquisición del idioma es el primer desafío y es de mucha importancia porque es la llave para entender la cultura y para poder transmitir el mensaje eficazmente. A veces el misionero del occidente tiene que aprender el idioma principal de un lugar y luego otro dialecto o varios dialectos para llegar al grupo. Quizás el mayor desafío es lo que Samuel ya ha aludido, la adaptación a la cultura, porque la falta de esa adaptación puede traer fracaso en la misión. Pero de igual importancia es la contextualización del Evangelio, aprender a presentarlo de manera entendible dentro de esa cultura. Y eso no es cuestión de unas semanas, unos meses, sino son años aprendiendo a contextualizar adecuadamente. Luego, por supuesto, también puede haber dificultades relacionales en un equipo misionero, especialmente porque hay equipos multiculturales donde los miembros del equipo no se van a entender tan bien entre sí por cuestiones de idioma. Entonces hay que saber
cómo someterse algunas veces, otras veces cómo liderar y adaptar los planes a criterios diversos. Además, ministrar en situaciones multiculturales puede ser bastante complicado. No solo es importante conocer la cultura receptora, sino también el misionero tiene que estudiar y entender bien su propia cultura. Y yo confieso que realmente no entendía bien la mía hasta no salir fuera de ella y recibir mucha retroalimentación sobre mi cultura, que yo no tenía idea. No, es muy triste a veces ver misioneras, ¿no? que están con luchas económicas muy grandes, estando en el campo, y a veces es el sentimiento de abandono, ¿no? Que se encuentran solos, sin cuidado, sin acompañamiento pastoral. Y a veces puede que pongamos demasiado énfasis en los que tenemos cerca, ¿no? Quizás misioneros nacionales, que es perfecto, genial, pero nos olvidamos de aquellos que están lejos, que no tienen la compañía que nosotros podemos ofrecer, como nuestras misioneras y misioneros internacionales. Hablarnos, por favor, de esa tensión entre misión global y misión local. Pues hay una nueva palabra para esto. Se llama misiones globales, que da cuenta de la tensión entre lo que se denomina misión global y misión local. Muchas veces estos conceptos están enfrentados sin darnos cuenta de que realmente son dos caras de la misma moneda. Porque otra manera de hacer misiones transculturales es cruzar esas barreras para evangelizar entre otra etnia, pero sin salir de tu país, sin salir de tu mismo entorno. Así que cuando evangelizamos a diferentes grupos étnicos en nuestras ciudades españolas, en nuestros propios barrios, pues estamos participando en la misión transcultural, porque hay grupos de todo el mundo ya viviendo entre nosotros. Hace poco llevamos a nuestros alumnos de la facultad a la zona multicultural de Lavapiés en Madrid para que pudieran experimentar exactamente esto. Y también es un privilegio para David y para mí reunirnos cada domingo en una iglesia muy internacional, donde la gente de unos 40 naciones se reúne alrededor de la alabanza a Jesucristo y forman puentes a sus parientes, amigos en sus países de origen para el evangelismo. Es muy intenso, pero creo que la Iglesia Internacional es también un modelo en las ciudades españolas en este mundo globalizado. O sea, debemos integrar, ¿no? Las diferentes esferas, según lo expresa el texto de Hechos 1:8, ¿no? Tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos habla de áreas de servicio donde lo local y lo global están integrados, tanto aquí como allí. Nos habla de ser testigos en una forma simultánea, en vez de hacer la tarea en un sentido secuencial. Primero aquí, después allí, no, sino simultáneamente en todo lugar, aunque sea poquito, pero estamos simultáneamente con la visión allí. El Pacto Lausana expresa: la Iglesia que no es misionera es en sí misma una contradicción y apaga el espíritu. Y también dice: o la Iglesia es misionera o no es Iglesia. Así que la misión involucra a cada cristiano en la totalidad de su vida. Pues muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido con nosotros en esta primera parte, pero todavía hay más, así que continuaremos hablando en la segunda parte. Damos paso ahora a Rubén. Muchas gracias, David, Susi, Samuel. Sí, no he visto preguntas en el chat, pero bueno, yo me quedo brevemente lo comparto con 3 palabras de todo lo interesante. Me he sentido bendecido, estoy aprendiendo mucho y creo que la palabra cultura, ¿no? El poder, pues, saber, pues, como decía, contextualizarnos con allí donde estamos, allí donde el Señor nos envía, algo interesante.
otra cosa que también debemos recuperar en nuestras iglesias es la exhortación a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestra congregación, al llamado misionero, a animar a la gente a que pues perciba la voz del Señor en sus vidas. Y otra cosa también, pues que también decía David, que estamos llamados a bendecir a las personas en todos los aspectos, no solamente espiritual, sino también de una forma integral, y creo que el Señor así lo hizo con cada uno de nosotros y así lo demanda también ahora en este tiempo. Así que muchísimas gracias por este primer bloque, y ahora pasamos a un vídeo promocional de misiones, y también pues agradecer al hermano que trabaja en esta área, realizando no solamente los vídeos, sino también nuestros diseños para los sobres, los póster. Gracias, Lolo, bendiciones. Y le voy a pedir a Miriam que por favor pues nos ponga este vídeo, y como bien decía ella, pues prestar atención no solamente a las imágenes, sino también a las palabras, porque son palabras también desafiantes que el Señor pues pone en esta mañana para todos nosotros. Miriam, por favor. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y del Cordero. Sabemos cómo termina la historia, pero comienza por ti hoy. Casi el 40% de la población vive y muere sin escuchar el mensaje de salvación. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, a ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cómo cumplirás tu parte? Amén, gracias. Como sabéis, estamos ya en el mes de diciembre, hoy es día 2, y es un mes pues especial para nuestra unión, porque tenemos la ofrenda de misiones internacionales, y este año pues el lema pues sigue siendo abriendo caminos para la palabra. Y os animo, hermanos, que como bien hemos visto en el vídeo, podamos orar, podamos ofrendar, siendo agradecidos al Señor por la oportunidad que nos da también como decían nuestros conferenciantes, de poder participar en la extensión del reino, de formar parte de la obra del Señor. Así que durante este mes de diciembre y también enero pues tendremos abierta la ofrenda de misiones internacionales, y desde ya pues agradecemos vuestra ofrenda, vuestra oración, y sobre todas las cosas vuestro compromiso para poder sostener a nuestros misioneros. Dicho esto, pues tenemos ahora un tiempo también de alabanza que trae pues también un hermano al cual él se denomina advenedizo. Él es un Daniel Alarcón, él es chileno, está en la Iglesia Bautista de Barceloneta, y también es un estilo, veréis, diferente, joven, pero también pues con la intención, con el deseo de poder pues proclamar el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Miriam, cuando quieras, por favor. Yeah. Precisamente escribo esto para desahogarme, entregar mis cargas y preocupaciones a Dios. Han existido muchas cosas que han podido frustrarme, pero con la palabra recuerdo todo lo que soy. Sí, Señor, me has amado, me has cuidado desde incluso antes de que yo pudiera ver la luz. Y si estás escuchando esto, déjame aclararte que sé que el Señor cuida también, eres tú. ¿Qué sentido tendría que nos desampares si su misericordia nada del mundo equivale?
que a pesar de que estemos llenos de males, Él nos redime y nos ayuda a seguir adelante, que conoce lo que somos con profundidad. Si te sientes solo, créeme que Él ya lo sabe, y no estás solo porque Él para siempre se mantiene. Mantente firme en eso, hermano, Cristo ya viene. No me preocuparé de la repercusión, sé que Dios se encargará de la promoción, que tengo fe de que esto que hago impacte un corazón, y ese corazón tocado pueda volver a Dios, bro. Oro por lo que hablo, quizás con certeza, porque ideo tantas letras que me duele la cabeza. El pensamiento quizás lo que más me pesa, lo transformo en rap, me sale por naturaleza, y si lo entrego al Señor no pesa, lo uso para bendecir la vida de esa persona que le duele la vida y con tristeza ha pensado en quitarse la vida mientras come en la mesa. Tranquilos, no malinterpreten lo que digo, yo siembro y Dios se encarga de la cosecha. Es triste cuando siempre lo vivido pesa, pero ora en privado y Dios dará la recompensa. Lo siento, Dios, por alejarme del camino, muchas gracias, Dios, por hacerme volver a Él, por estar pendiente a todo lo que vivo y por amarme, aunque no siempre lo haga bien, ya. Lo siento, Dios, por alejarme del camino, muchas gracias, Dios, por hacerme volver a Él, por estar pendiente a todo lo que vivo y por amarme, aunque no siempre lo haga bien. No quiero dudar nunca más de tus promesas, sé que solo gracias a ti me salen proezas, que a mi corta edad hay muchas cosas que me estresan y estoy aprendiendo a descansar en tus bellezas. Lo siento por alejarme, pero no iba a soportar que hablen mal del Dios que me logró sanar, que me quitó la depresión y la ansiedad y me dio un llamado más que claro a evangelizar. La música es mi herramienta y me preocupa usarla bien, dar todo mi 100% para darle gloria a Él, el único que para siempre tiene todo el poder y que a pesar de que dudemos siempre permanece fiel. No quiero darme ningún respiro de esto y de forma honesta rapeo con el fin de confrontarte. Las heridas, mano, no las cura el tiempo, las cura Dios con el control de su tiempo que es perfecto. Precisamente es lo que quiero comentarte, una serpiente vestida de traje tiende a engañarte. Un corazón justo piensa antes de hablar y la boca de los perversos dice palabras de mal. Cristo en la cabeza y el primer lugar, Cristo me guía, me ayuda cuando no sé continuar, y por más que uno dude Él se mantendrá y todas las profecías algún día se cumplirán, ya. Lo siento, Dios, por alejarme del camino, muchas gracias, Dios, por hacerme volver a Él, por estar pendiente a todo lo que vivo y por amarme, aunque no siempre lo haga bien, ya. Lo siento, Dios, por alejarme del camino, muchas gracias, Dios, por hacerme volver a Él, por estar pendiente a todo lo que vivo y por amarme, aunque no siempre lo haga bien. Que lo que dice Él para siempre durará, la gente va a hablar pero no transmite nada. Él me transformó y no lo podré olvidar, la imagen visible del Dios invisible va a triunfar. Es cierto que mucha gente se niega a escuchar, pero da la oportunidad y no te arrepentirás. Dios conoce con detalle lo que pasará, quédate expectante a Él y Él te sorprenderá. Benedice un rapero que tiene clara la idea, pero antes no la tenía y el Señor se la aclaró. Daniel, un perdido que no encontraba consuelo, pero el Señor lo abrazó y lo prepara para el cielo. Escucha con atención lo que yo quiero decirte, Dios tiene todo planeado en tu vida, entrégale tu vida a Él, está atento y te espera con brazos abiertos. Hey, ad benedizo para la gloria del Padre, Chanam sin los controles. Gracias, Daniel. Programa recién pues nuestros conferenciantes de etnias, de culturas. Yo agregaría también pues grupos sociales. He tenido la oportunidad de estar en algunos países de Centroamérica donde hay las maras, donde hay bandas, también a veces aquí en España también. Y bueno, de alguna manera pues Daniel también, este joven, trata de contextualizarse para llegar a estos sectores donde hay jóvenes alejados del Señor, como él dice, marginados, muchas veces engañados por la moda, por las corrientes de este mundo, y damos gracias porque también él ha tratado de contextualizarse y llegar a este sector, a estos grupos, ¿no?, que también necesitan del Señor. Dicho esto, le hemos dado un descanso a nuestros conferenciantes, pero ahora tienen su segundo bloque, interesante también porque es algo práctico, un desafío práctico, y se titula ¿Cómo puedo participar en misiones? Así que pues damos otra vez paso a nuestros hermanos Susi, David y Samuel. Así que pues adelante, Miriam. Muy bien, pues queremos continuar de eso mismo, hablando de la misión transcultural, particularmente desde la Iglesia y desde las personas. ¿Cómo puede una persona participar en misiones? Bueno, resumiendo la primera parte, decimos que toda la Biblia revela el plan de Dios de reconciliar consigo todas las cosas por medio de Jesucristo.
Nos sonará a Colosenses capítulo 1, ¿no? Y justamente, como ya hemos mencionado, la iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo su plan de reconciliación, volver a unirnos con Él. La iglesia ha sido llamada y enviada, dos verbos importantes, llamada y enviada, para participar de la misión de Dios. Y obviamente este envío y este mandato no es algo opcional, como hemos mencionado antes. No es algo opcional para el cristiano. La iglesia necesita asumir un compromiso más intencional, profundo, fiel en la evangelización mundial. Pues vemos un buen ejemplo de esto en Hechos 11, la iglesia de Antioquía. Los judíos, huyendo de la persecución en Jerusalén, evangelizaban otros judíos, pero llegando a Antioquía empezaron a hablar también a los griegos y grandes números creyeron en el Señor. Y esta iglesia internacional es formada cuando empiezan a cruzar barreras culturales. En Hechos 13 vemos que en este contexto de esta iglesia local, el Espíritu Santo impulsa a Pablo y Bernabé a salir en el primer viaje misionero. Y para alguien que tiene interés en participar en misiones transculturales, ¿cuál sería la preparación inicial? Pues uno de los principios que practicaban los pioneros bautistas era que el misionero necesitaba experiencia ministerial en casa, como una precondición para el servicio transcultural en el extranjero. Es decir, la primera formación práctica normalmente ocurre en el contexto de una iglesia local o también en un ministerio paraeclesial. Nuestro profesor Samuel Escobar escribió lo siguiente: la preparación de personas para la misión está provista por sus experiencias de vida, antes de que una universidad o seminario les ofrezca información en un plan de estudios. Es decir, su celo, su visión y carácter son las materias primas de las que los misioneros son hechos y deben ser cultivados primero en casa, en su iglesia local o también en organizaciones como GBU. Si el Señor te envía un día a un país determinado, asiático, no sé, o tienes una inquietud por una cultura específica, lo más normal es que ya en tu ciudad, en tu localidad, entres en contacto con personas de esta cultura. Y no sucede de forma diferente con nuestros dones, talentos y habilidades. Todo lo que el Señor te ha dado, te ha regalado para poder ministrar, esto es, servir, es muy importante antes ponerlo en práctica en nuestra congregación, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos de la iglesia local. Sea la enseñanza, sea la evangelización, plantar iglesias, exhortación, el cuidado pastoral. Quizás el Señor te ha dado habilidades para dirigir la música, niños, cocina, las redes sociales, todas las áreas, ¿no?, que el Señor te ha capacitado. Es importante, primero, aprender a servir a nuestros hermanos en nuestra comunidad, ponerlo en práctica, como ha dicho David, entre nosotros, con nosotros, edificar el cuerpo, para así entender mejor lo que significa hacer ministerio, reconocer y aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da para compartir el Evangelio, aprender a trabajar en equipo, cuán importante, ¿no? Lo que será fundamental en el campo misionero, ¿no? Pero antes tengo que ponerlo en práctica en mi iglesia local. Y entonces, pensando dentro del contexto de la propia iglesia local, ¿cómo o qué se podría hacer para promover misiones? Pues un buen programa de educación misionera en la iglesia local ayuda a preparar el camino. Y me preocupa la falta de esa educación misionera en muchas iglesias, empezando con los niños. No digo que tengamos que volver a esas organizaciones misioneras de antaño, tal como eran, pero tenemos que encontrar la manera intencionadamente para incorporar la educación misionera o en la escuela dominical o en campamentos, en retiros de jóvenes, en otros eventos. Tenemos que meterlo intencionadamente. Realmente será muy complicado, ¿no?, que una congregación viva misiones si su liderazgo no es el primero en estar
motivado en vivirlo y promover que el foco de todo lo que hacemos, de todas las áreas de nuestra iglesia, es la evangelización del mundo. Tanto los pastores, los diáconos o los que tengan las responsabilidades, el liderazgo, tienen que preparar a 1, a 2, a 3, a cuantos puedan, para que puedan apasionarse, que ellos puedan transmitir pasión, fuego por la evangelización del mundo, que sean personas que tengan corazones que queman, que arden y lloran por los pueblos no alcanzados, y que estas personas puedan así promover un ADN misionero, movilizar a toda la iglesia, no solamente en el compromiso importantísimo de la oración y de las ofrendas generosas, que es fundamental, pero también identificar a aquellos que tienen dones, una vocación, una sensibilidad misionera, y animar sin miedo, mis hermanos, a jóvenes, a los adultos, solteros, casados, a todos, a que si el Señor los llama, que lo mejor que pueden hacer en toda su vida es responder afirmativamente a la voz del Señor. Y el pastor tiene que ser generoso con su gente. Tiene que recordar que las ovejas no son suyas, sino son del Señor. Entonces hay que dejarles ir a formarse, dejarles ir también al campo misionero, porque si el Señor les llama, pues que salgan con la bendición y el apoyo del pastor y de toda la iglesia. El rol de la iglesia local no debe ser subestimado aquí. Al final es la iglesia quien confirma ese llamado de los misioneros, y luego también la agencia misionera que los envía, pero es la iglesia que realmente espera que ellos vuelvan periódicamente para rendir cuentas de su trabajo, porque es la iglesia quien ha participado primeramente en su formación. Y este es el modelo que encontramos en la iglesia primitiva, también en el Nuevo Testamento, porque Lucas en ese capítulo 13, de hecho, nos dice cómo Pablo y Bernabé fueron llamados y comisionados por la iglesia de Antioquía como sus primeros misioneros. Y después de su viaje, ahí al final del capítulo 14, dieron uniforme a la iglesia al volver. Tanto la comisión del misionero y la rendición de cuentas a la iglesia y a la agencia misionera son esenciales. La misionera o misionero es una extensión de la iglesia local y de la unión de iglesias que las sostiene, no un llanero solitario. Y ahora tenemos los medios para mantenernos en comunicación más frecuente con los misioneros en su campo de trabajo, para poder apoyarles mejor y animarlos. ¿Y cómo podemos personalizar las misiones en las iglesias? Yo diría que en primer lugar, sin que alguien tome esa responsabilidad en serio, la iglesia no se va a despertar a su privilegio de formar parte de la misión de Dios. Es decir, como ha mencionado Samuel antes, cada iglesia local necesita designar a una persona apasionada como el defensor, el promotor, el movilizador que mantiene a la iglesia al tanto de lo que pasa en el campo misionero. Esa persona nos ayuda a conocer a los misioneros que nos representan en el campo. Ese defensor promueve un conocimiento de la misionología, incluso es quien nos moviliza y nos estimula al apadrinamiento, nos muestra vídeos de la obra. Incluso dentro de los cultos puede hacer eso. Todo para estimular a la iglesia a tener ese ADN misionero. Desde la web también, además de promover conferencias como esta y proveer información y visitas de los misioneros a las iglesias, pueden mostrarnos la utilidad de las ofrendas que recogemos. ¿Qué es lo que logran con nuestras ofrendas? ¿Qué es lo que nuestras ofrendas hacen en el campo misionero? No, os comparto un ejemplo, ¿no?, de lo que hicimos en la Iglesia Bautista de Las Palmas, donde estuve sirviendo 2 años y medio. Cuando llegué con el liderazgo entendimos que era el momento de involucrarnos, dar pasos más grandes respecto a las misiones. Así que decidimos adoptar 2 proyectos misioneros. Por un lado,
una obra que estaba comenzando en el norte de Alcobendas. La iglesia pudo llevar el matrimonio de misioneros, Armando y Catarina, que estaban allí, para estar con la iglesia en 2 ocasiones, dando talleres, conferencias y promoviendo el compromiso genuino con las misiones. La iglesia se comprometió. Estuvimos orando todos los jueves por Alcobendas, comprometiéndonos con una ofrenda mensual y recibiendo también informes todos los meses. Fue increíble, mis hermanos, cómo la palabra Alcobendas, ¿no? La idea que había de Alcobendas pasó a estar presente en el vocabulario diario prácticamente de la iglesia, cómo nuestra iglesia pasó a tener cierta conciencia de que Alcobendas, esta ciudad, era parte de Las Palmas, como esos misioneros estaban conectados con nosotros. Todos los meses nos íbamos enterando y alegrando con los frutos que se estaban cosechando en aquel lugar. Estuvimos con Alcobendas y al mismo tiempo, bueno, poquito después, también decidimos adoptar otro proyecto, la misionera Aida Banyuls, que nos sonará mucho de todos nosotros, con GBU en Guinea Ecuatorial. Hicimos un esfuerzo para poder tenerla con nosotros. Una semana, prácticamente entera, estuvo compartiendo los jóvenes, una joven, compartiendo los desafíos del Señor, las decisiones importantes de su vida, cómo se entregó al Señor con los jóvenes de nuestra iglesia y cómo esto impactó profundamente la vida de muchos de ellos. Ella la explotamos un poquito, estuvo desayunando, almorzando, cenando con diferentes familias, compartiendo de su ministerio, del llamamiento, de la obra allí y cómo tantas familias fueron bendecidas por esos encuentros con ellas, ¿no? Hicimos encuentros con Zoom, con ella, con el grupo que se estaba preparando para el bautismo, nos estuvo hablando de misiones y en primera persona lo pudimos estar viendo, y así también orábamos por GBU, por Aida y por Alcobendas continuamente. ¿Qué significó tener a estos misioneros presentes en la vida de la iglesia? Pues que teníamos una relación personalizada con ellos. No se trataba solo de comprometernos con la oración y ofrendas, sino cuidarlos dentro de las posibilidades, que supiesen que hacían parte de nuestra vida, de nuestra iglesia, que la iglesia tuviese una mayor conciencia de su papel en la obra misionera. En el fondo se trata de cultivar un estilo de vida misional. Eso es parte de nuestro discipulado. Cada miembro es llamado a crecer en su relación con el Señor y a participar en la misión de Dios, como hemos dicho, local e internacionalmente. Compartir a Cristo en el día a día. Wow, la verdad es que creo que han sido experiencias muy útiles y tips para nosotros, para todas las iglesias, y también contando con que tenemos a nuestras misioneras. ¿Cómo podríamos promover la oración por ellas? Creo que en primer lugar tenemos que orar más conscientemente por nuestras misioneras, por los países donde sirven, por los grupos étnicos no alcanzados. Y yo digo que siempre con la Biblia delante, con la Biblia abierta a pasajes críticos que nos estimulan, porque no hay mayor estímulo que la misma palabra de Dios para nuestra vida de oración. Ejemplos concretos para que la iglesia ore. También es vital recibir y divulgar cartas de las misioneras para poder comunicar sus necesidades reales. También se puede tener un momento misionero durante un culto periódicamente. También enseñando algunos de estos vídeos, por ejemplo, los que hemos visto hoy, han sido muy estimulantes. Y especialmente esos motivos de oración, esos momentos misioneros en el culto de oración de la iglesia, que algunas iglesias aún mantienen ese culto, ¿verdad? Quiero creer. Incluso conectar, como ha dicho Samuel también, conectar directamente con algún misionero en el culto por Zoom, escuchar su propia voz. Hay recursos también en Internet, como el proyecto Josué que se ha mencionado, que nos pueden informar de las necesidades en el mundo no alcanzado, porque ahora con la tecnología no tenemos excusa. Nos pueden enviar los motivos de cada día y podemos distribuir hasta un calendario de oración con motivos detallados y al día. Pero se necesita especialmente ese promotor, ese defensor apasionado en cada iglesia, que haga oír la voz de los misioneros en la iglesia local.
Tienes muchísima razón, David. Y igualmente queremos aprovechar también este medio, como tenemos ahora en Zoom, este chat, para que todos los participantes podáis quizás expresar si tenéis más ideas de cómo podemos promover las misiones dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Puedes escribirnos en el chat si quieres compartir algo. Y sigamos hablando entonces de viajes ahora a corto plazo, es decir, viajes misioneros al campo misionero a corto plazo. ¿Creéis que son realmente eficaces? Pues en particular, los viajes de corto plazo sirven como introducción y prácticas para personas con interés en las misiones como una carrera, pero también dan oportunidades a personas en las iglesias que no tienen ese llamamiento para que crezcan en su fe y en el conocimiento de los desafíos culturales y espirituales que enfrentan nuestros misioneros en el campo. Muchas veces vuelven a casa transformados y sirven como esos movilizadores de apoyo y oración de que hemos estado hablando. En mi juventud, esos viajes fueron muy importantes en mi llamamiento futuro a las misiones. Los viajes a corto plazo, pues en algunas ocasiones, ¿no? En algunos medios, son criticados por el gran coste que conllevan y un impacto a veces no tan grande como el deseado. Esto puede ser muy discutible, ¿no? Pero las investigaciones y encuestas confirman que así como ha dicho Susi, los participantes muestran un crecimiento en su aprecio para la iglesia global, su compromiso con temas globales se aumenta también, y su respeto para las otras culturas, el entendimiento de lo que conlleva la obra transcultural crece mucho también. De lo que tenemos que tener cuidado es que esas oportunidades no se conviertan en turismo misional. Y para evitarlo, los voluntarios pues deben tener su orientación amplia y profunda para que sepan cuáles son los objetos concretos que se espera de ellos en el campo durante el viaje. Todos los arreglos de viajes de corto plazo son realmente cruciales. Y un viaje más largo, por supuesto, permitiría a los participantes convivir con las familias indígenas y aprender más sobre su forma de vida. Obviamente eso aporta más al cambio de mentalidad de los participantes, pero no subestimemos el valor de un viaje de corto plazo, aunque sea de poca duración. Siempre lo más importante, lo más provechoso es formar parte de un equipo. Esto estimula el mayor crecimiento que salir en solitario. Y teniendo ahora un breve resumen, ¿creéis que Dios sigue llamando a su pueblo a las misiones? Resumiendo, ¿no? Como has dicho, Miriam, Dios llama a todos los creyentes a participar y comprometerse en la misión de Dios. Hemos hablado de una macro historia de la misión de Dios en la Biblia, en toda la revelación, en toda la narrativa bíblica. Su historia al mismo tiempo está salpicada en pequeñas historias de personas llenas del Espíritu Santo de Dios, a quienes Él ha usado para extender su evangelio. Es enriquecedor, ¿no? Aprender de estas historias, y hoy en día sigue usando también a personas como tú, como yo. Nuestras microhistorias siguen formando parte del hermoso plan de Dios, y tú puedes formar parte de esta historia también. La responsabilidad de la Iglesia de involucrarse en las misiones locales no debe impedir que se involucre también en misiones mundiales. La tarea es inseparable e implica un compromiso local y global. Esta debe ser una tarea de toda la Iglesia, no solo de un individuo o un grupo dentro de la Iglesia. Entonces, en resumen, recordar que la Iglesia local puede dar a los candidatos para la misión una plataforma idónea para practicar sus dones y sus habilidades. También puede darles el entrenamiento básico que necesitan para un futuro ministerio. Así que yo os animo
a todos a que oremos porque en las iglesias el Señor despierte más vocaciones. Y cada uno de nosotros puede promover en la iglesia la visión misionera de Dios en su palabra. Pues también no dejemos de promover el trabajo de la UEB en las misiones, aunque sabemos perfectamente bien que la UEB sola no puede hacer todo el trabajo que hay. Por eso mismo nos unimos a otras organizaciones que tienen la misma visión de ver todas las tribus y etnias adorando a Dios por medio de Jesucristo. Así que no te quepa ninguna duda de que sí, Dios te llama a las misiones. Sí, Dios te llama a ti, a las misiones. Exactamente. El Señor te está llamando a las misiones. Amén. Muchísimas gracias a nuestros conferenciantes. Creo que todos nos hemos sentido muy desafiados ante todas estas palabras, todo lo que hemos escuchado. Así que muchísimas gracias por preparar, por comentar y por enseñarnos todo esto. Nos sentimos realmente desafiados y empoderados para la misión de Dios. Así que muchas gracias y sin más damos tiempo o paso más bien a Rubén. Gracias nuevamente, Daniel, David, Susi, Samuel. Sí, es verdad que hemos perdido en nuestras iglesias ese tiempo de educación misionera. Tenemos que rescatarlos, tenemos que rescatar nuestro énfasis también, como bien decíais, en la escuela dominical, ¿no? Y ser intencionales con nuestros niños, nuestros jóvenes, con cada miembro de nuestras iglesias, ¿no? Ese llamamiento a recordar ese llamamiento que el Señor nos hace a servir. En cuanto a los viajes misioneros, pues de corto plazo, pues sí, son de mucha, puedo decir por experiencia que son de mucha bendición. Mi primer viaje fue a Guinea, África, y la verdad que uno vuelve totalmente pues cambiado, ¿no? Porque como suelo decir, una cosa es orar por el misionero y otra es estar al lado del misionero pues trabajando y colaborando, y la verdad que eso pues cambia totalmente la visión, ¿no? Y el corazón de lo que el Señor desea para nuestras vidas. Y como bien han dicho y terminado nuestros conferenciantes, el Señor sigue llamando a cada uno de vosotros para formar parte de la obra del Señor y la extensión del reino. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Tenemos un tiempo. No tengáis miedo. Estáis sentiros con confianza de poder realizar preguntas, sobre todo a estos hermanos que han estado con nosotros, que son realmente de bendición para la obra de Dios, son de bendición para nuestra unión. Por ejemplo, veo que Loli y Oksana nos preguntan con quién persona hay que contactar para el tema de los viajes misioneros a Mozambique y Gambia. Sí, gracias, Miriam. Pues eso, nuestra hermana Maite Olmedo, que es la responsable de esta área de poder organizar los grupos, ya mandaremos información, pero compartiremos, os mandaremos el contacto de ella para que podáis, pues, con tiempo, y a partir de enero estaremos enviando información de los sitios y de los grupos que tenemos deseos de enviar, y también de los requisitos que demandan. Todo esto, pues, damos gracias a Maite, que se encarga de esta área, aunque todos estamos trabajando. Pues dicho esto, creo que le voy a dar paso a nuestro hermano Daniel para que tenga también la forma de ir terminando algunas conclusiones. Daniel, por favor. Muchas gracias. Menudo banquete, hermanos. Menudo banquete hemos recibido en esta mañana con tanta claridad, yo creo con tanta intensidad. Creo que ha sido un mini congreso de mucha claridad, de forma muy directa, muy pedagógico, muy didáctico. Hemos comenzado el congreso puntual a las 10 para ver un vídeo directamente del
del proyecto Sekeleka en Maciá, en Mozambique. Y luego hemos tenido el privilegio de tener presentes aquí con nosotros a nuestros inmediatos misioneros y también escuchar algo de sus testimonios. Hemos escuchado a Priscila, que les visitó este verano, a Ana, que está a punto de marchar este invierno para allá, y a Pedro y Dorle, que también dentro de unos meses estarán yendo a Gambia. Hemos tenido también el privilegio de tener una alabanza de la iglesia de Zaragoza, y luego hemos tenido el plato fuerte del día, que ha sido en dos partes, dos platos, las reflexiones de David y Susie Dixon y también de Samuel Boone, que nos han compartido en dos tramos, el primero sobre misiones transculturales y el segundo sobre cómo poder implicarnos en participar en la misión, ¿no? El primer tramo, he tomado algunas notas, me ha interesado cómo han hablado de qué es la misión transcultural. Y básicamente me ha gustado la palabra intencional. La misión transcultural parte de la intención, parte de querer cruzar barreras, querer saltar diferencias y sobre todo de querer llevar un mensaje contextualizado a otra cultura. Ahí también estábamos entrando en la definición de cultura, ¿no? ¿Qué es cultura? Básicamente son elementos propios, característicos de nuestro lugar donde nacimos y que nos hace, en cierta manera, diferentes también de otros lugares, cómo visten, cómo comen, cómo andan, cómo entran, cómo salen, ¿no? Esa definición de cultura es muy amplia y estaría evidentemente abierta. David nos recordaba que también cada vez más se está enfocando más la misión enfocado en grupos étnicos y no tanto en grupos políticos o en grupos territoriales de fronteras. Cada vez más los mundos en los que vivimos se mueven más en etnias, en grupos étnicos. De hecho, la gran mayoría de los grupos no alcanzados, que estarían en su gran mayoría en la ventana 10-40, por cierto, gente mayoritariamente muy joven, pues son grupos que se mueven o se encuentran en razas o etnias. Samuel nos recordaba que Dios es un Dios misionero y que la obra es suya. Gracias a Dios no es nuestra, es suya. Y nosotros solo tenemos el privilegio de participar en ella. Es decir, que el lujo está en que podemos colaborar con Dios, como dice la palabra, pero el proyecto es de Dios. La responsabilidad, evidentemente, es global y es de todos, ahora cada vez se ve más, de todos hacia todos. Susi nos recordaba que en su juventud se hablaba mucho del tema desde el occidente hacia el resto del mundo. Ese era quizás un cliché misionero, pero cada vez está en más evidente desuso, porque ya hoy en día también evangeliza el sur hacia el norte o el oeste también hacia el este y al revés. Es decir, que la obra misionera es de todos y hacia todos. Una obra misionera, por cierto, que nos han recordado que es una misión integral y que es una misión al modelo de Jesús, es decir, con todas las necesidades del ser humano para alcanzar. Ese mensaje integral de salvación debe ser nuestro mensaje misionero en el que nos estemos implicando como locales, como iglesia o también como denominación. También habría que aclarar que David ha intentado en ello hacer algunas entradas sobre lo que no es misión transcultural, que es interesante también recordarlo, y también agradecer a los tres ponentes que nos han compartido algo de su propia experiencia y de su propio testimonio personal, cómo ellos empezaron en la misión o quién o cómo les impulsó a la obra misionera. Samuel nos recordaba que la Iglesia ya es ahora transcultural, que nuestras iglesias, quizá no nos hemos dado cuenta aún en todos los lugares, pero nuestras iglesias ya son internacionales, ya son iglesias de muchas culturas y eso no va a cambiar. Eso probablemente incluso va a aumentar. David nos recordaba la importancia de la adaptación cultural, de aprender el idioma, de tener también un cuidado pastoral, de que nuestra contextualización sea muy cuidadosa, de que nuestro traslado del Evangelio a la otra cultura sea también muy respetuosa con la cultura receptora, que evidentemente es distinta de la nuestra y nosotros somos los extraños, nosotros somos los misioneros que estamos llevando el mensaje. Así que la adaptación cultural es un elemento clave. Y también la misión es una tensión también entre lo local y lo global. Y al final acuñamos como nuestra una palabra que ya hace años que se usa en misiones, que es el concepto de glocal, ¿no? Para evitar el enfrentamiento entre lo local y lo global. En realidad es lo mismo o en realidad son conceptos de compartimentos totalmente relacionados, como nos enseña evidentemente Hechos
1:8, ¿no? Que somos testigos en nuestra ciudad de Judea, o en nuestra ciudad de Jerusalén, en nuestra provincia de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esta primera parte nos ha hecho, creo, aclarar o recordar, o incluso para muchos quizás aprender estos conceptos básicos de la misión transcultural, cómo de importancia tiene el concepto de la contextualización, del aprendizaje y de la colaboración entre lo local y lo global. La Iglesia, sin duda, es el núcleo, el lugar donde nace la obra misionera. Y esa segunda parte precisamente ha empezado por ahí, la segunda parte de cómo participar en la obra misionera o cómo participar en misiones, pues creo que el lema sería que todo empieza en la Iglesia, ¿eh? Todo empieza en la Iglesia. Susia y David han enfatizado mucho la importancia de que la Iglesia local a ellos les sirvió desde su Iglesia a aprender misiones, a amar las misiones y finalmente a participar en ellas. Y por tanto animaban evidentemente al liderazgo de nuestras iglesias, a nuestros pastores, en primer lugar, a nuestros consejos, a promover en nuestras iglesias locales el ADN misionero, desde la educación también misionera, incluso también no solo en los niños, sino en todos los segmentos de la iglesia. El papel del liderazgo en este tema es clave, es aquella famosa frase de que el pastor es clave, o si no es el clavo, así que tiene que ser clave para que sea el promotor de la obra misionera en la iglesia local, y que la iglesia en realidad es la que envía. La iglesia local es la que envía a los misioneros, de manera que el misionero es la extensión de su testimonio como iglesia local. Es importante recordar el concepto del no llanero solitario, del concepto de trabajo en equipo, del trabajo que se rinden cuentas, que se explica habitualmente lo que ese misionero está haciendo a los que le enviaron y evidentemente huyendo de la soledad misionera, que no es la que buscamos o no es la que la palabra nos muestra. Samuel nos aportaba ejemplos muy prácticos que ellos usaron en su iglesia, en su ministerio pastoral allí en Las Palmas, y nos hablaba de cómo de útil puede ser adoptar proyectos concretos, con nombres, con lugares físicos, y apadrinar esos proyectos personalizados que la iglesia hace suyos y que de alguna manera al adoptarlos y vivirlos y orar por ellos de forma habitual se implica mucho más en la obra misionera. Esa adopción de proyectos concretos ayuda a tener mucha más conciencia misionera desde la iglesia local. Susi nos recordaba la importancia de tener un estilo de vida misional, es decir, de no solamente vivir en misiones un momento al año o un domingo a la semana, sino de vivir en ello todos los días de nuestra vida y estar inquietos y preocupados por esa vida misional en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana semanal. Y recordar que somos privilegiados porque vivimos en una generación con muchos recursos informativos. Por información ahora no será, estamos en la época o en la era digital. Internet nos permite conocer casi lo que queramos, y también en misiones tenemos proyectos o herramientas muy útiles como el Proyecto Josué o como el Pacto de Lausana, que constantemente están vertiendo información incluso diaria sobre proyectos misioneros o pueblos no alcanzados o retos misioneros para alcanzar. Así que por la información, hermanos y hermanas, no podemos excusarnos. Tenemos mucha, muy bien presentada y muy bien fácil de encontrar. Luego, nuestros ponentes han hablado mucho de la importancia de la oración y de estar en una oración misionera también intencional, de cultivar en nuestras iglesias el hábito de orar por nuestros misioneros, de conocer dónde están, de conocer qué hacen, de leer sus cartas de oración, de compartirlas, de manera que su información sea una información totalmente conocida por parte de toda la iglesia. Y han entrado finalmente, en el tramo final, en la idea de los viajes de corto plazo, que en algunos lugares pueden producir o han producido cierto debate, pero nuestros ponentes los defendían y hablaban de que los viajes de corto plazo son y han sido, y para ellos también lo fueron, de gran impacto espiritual, y no hay que subestimarlos. Y si no, al revés, hay que entenderlos como una herramienta que puede ser muy estimulante para despertar en algunos realmente el llamamiento misionero. Evidentemente huiremos del turismo misional, huiremos de las vacaciones de verano misionero, eso no es lo que buscamos, pero al revés, en positivo, podemos aprovechar y mucho enviar a personas de nuestra iglesia, no solamente jóvenes. A veces también podemos enviar a personas que son de edad más avanzada, pero que igualmente van a descubrir en ese viaje una vocación que quizás estaba larvada, que estaba ahí subterránea y que ese viaje de corto plazo puede sacar a la luz.
Como resumen, los tres ponentes han estado claramente de acuerdo, como no puede ser de otra manera, en el lema de este mini congreso, y es para responder con un sí afirmativo, un sí muy rotundo, a que Dios llama a todos los creyentes. La palabra lo confirma, el testimonio de la palabra nos lo reitera, y esas microhistorias que encontramos en la historia bíblica, pero también en nuestra propia historia personal, nos confirma que Dios cuenta con todos nosotros. La misión no es solamente para personas especiales, aunque también es verdad que hay que tener una formación especial, pero no solamente es para personas especiales, sino que implica a todos y cada uno de los miembros y los cristianos y participantes de nuestras congregaciones. Susi llamaba a las misiones locales y también, a la vez, a las misiones mundiales, a tener ese equilibrio constante y recordar que la Iglesia es la plataforma de lanzamiento de nuestra obra misionera. Ha sido, creo, un par de ponencias compartidas, triangulares, con estos hermanos que nos han compartido, de verdad, creo yo, un banquete misionero de reflexión intenso, claro, directo, y creo que, al menos para mí, de mucha bendición y de mucha pedagogía. Hemos escuchado también alabanzas, hemos escuchado, como he dicho antes, a la Iglesia de Zaragoza, gracias por su participación. Hemos escuchado también a un joven rapero de Chile que está afincado en Barcelona. Su nombre es Advenedizo y que quiere decir algo así como extranjero. Y hemos hablado también y hemos oído también la promoción de nuestra web en las campañas misioneras que están a punto de comenzar el próximo verano, como ya hemos desarrollado en otros años. También el próximo año, si Dios quiere, estaremos trabajando en algunos lugares que iremos informando. Así que yo creo que, Rubén, estoy esperando ya el próximo congreso, porque este me ha dejado con la miel en la boca. Así que, si os parece, vamos a entrar en el tramo final y os presento la última canción que vamos a ver en este día y que la trae a Alex San Pedro, cuyo título es muy obvio. Se titula En Misión. En un mundo que no te conoce, Señor, nos dejaste una misión: predicar tu evangelio a toda nación. Siendo yo un pecador, me enviaste a anunciar las virtudes de aquel que brilló en mi oscuridad. Mucho me perdonó, mucho yo amaré. Y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, mi escudo, la fe, tu amor, mi esperanza. Diré al mundo que en Jesús hay salvación para todo aquel que crea en Él. Hay perdón. Senhor, nos deixaste uma missão de pregar o Evangelho a toda a nação. Sendo eu um pecador, me enviaste a anunciar as virtudes daquele que brilhou na escuridão. Muito me perdoou, muito eu amarei. E eu irei ao mundo para cumprir esta missão. Tua palavra será minha espada, escudo, a fé, o amor, minha esperança. Direi ao mundo que Jesus é salvação para todo aquele que creia nele. Há
paz y gozo que venga tu reino de justicia y de paz y gozo que venga tu reino de justicia y de paz y gozo. Mucho me perdonó, mucho yo amaré y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, mi escudo, la fe, tu amor, mi esperanza. Diré al mundo que en Jesús hay salvación. Para todo aquel que crea en Él hay perdón. Hay perdón. Hay perdón. Amén. Que podamos llevar la salvación al mundo, como cantaba nuestro hermano Alex San Pedro. Y terminamos este segundo congreso con el tema Dios te llama a las misiones, y termino otra vez con las palabras de Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí me tienes, envíame a mí. Gracias a todos por vuestro tiempo, en especial gracias a Susi, a David, a Samuel, y aunque me habéis visto más a mí y a Miriam en este congreso, pues agradecer también especialmente al pastor Daniel Banjul, a la pastora Estela Salella, a Maite Olmedo, también al pastor Adonirán Pires y también a nuestro presidente y pastor Donato Hernández. Ellos también forman parte de este equipo de misiones internacionales, y ellos, pues aunque no han estado muy visuales en esta mañana, están detrás de todo este congreso, han estado trabajando también, así que muchísimas gracias, que el Señor os bendiga, y doy paso a nuestro presidente, Donato Hernández, que él nos va a despedir con una reunión, y no olvidemos, hermano, os llama a las misiones. Presidente. Buenos días, ha sido la verdad que una bendición poder compartir este tiempo, y yo sobre todo agradecido a cada uno de los participantes, a los ponentes, a los que han ido asistiendo y participando, a los que hemos escuchado y hemos disfrutado y deleitado de este tiempo. Salimos verdaderamente deleitados, así que vamos a agradecer al que es especial en nuestra relación, en nuestra comunión, que es nuestro Señor Jesucristo, pues todo lo que quiere hacer en su obra, y también para que de su pueblo, en este pueblo, podamos sumarnos nosotros a este proyecto. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este trabajo de este grupo de personas, Señor, que han pensado, que han buscado con intención también lo que querer compartirnos en esta mañana. Gracias por su esfuerzo, por su dedicación y especialmente por su pasión, Señor. Gracias porque nos llamas, nos retas continuamente, Señor, a ser un pueblo misionero intencional, un pueblo que debe llegar a aquellos que todavía están por conocer. Empezando en nuestra zona, Señor, como cada vez se nos acercan las culturas distintas, no tenemos que ir a buscarlas necesariamente, y aún así somos llamados a predicar el Evangelio. Ayúdanos como iglesia, como Unión Bautista Española, Señor, a comprometernos con tu obra, Señor, a decir y dar paso de firmeza por alcanzar estos lugares que aún no han llegado a tu palabra. Bendice a nuestras congregaciones, ayúdanos también a los pastores, a los responsables, al liderazgo a ser promotores intencionados de este proyecto, de este enfoque que queremos dar de nuestra unión, Señor, de potenciar una obra misionera, Señor. Ayúdanos, Señor, en humildad a entregarnos a tu servicio. Bendice a cada uno de los que han estado aquí asistentes, Señor, a los que hemos escuchado, a los que han participado. Gracias, Señor, porque tienes instrumentos útiles para lo que tú deseas hacer en nosotros.
Gracias, Señor, porque tu Espíritu también nos reta en esta mañana a no solo tener la intención, sino el compromiso, el llamado y el compromiso a hacerlo. Gracias, Padre Santo, por la bendición que supone conocerte, porque queremos que el mundo conozca el que es el Rey, Señor de todo, el Señor de todo, el que da el amor, la bendición y la protección, Señor, el que atiende a aquel necesitado, que restaura y perdona nuestros pecados, Señor. En tus manos nos ponemos, agradecidos de corazón, en el nombre y por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor os bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por todo, por vuestra presencia. Y desde el equipo de misiones también estamos dispuestos, en la medida de lo posible, pues a visitaros, a estar con vosotros en vuestras congregaciones y seguir pues trabajando para la extensión del reino de Dios. Muchísimas gracias, buen día, buen fin de semana y que mañana también sea un día de honra y gloria para nuestro Dios.